Hey, 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 ¿cómo vamos? Bienvenidos a Tómenos un café con Jesús. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa, un programa más, un sábado lleno de alegría. Sabemos que papá está con nosotros. Hoy con una palabra bastante chévere, una palabra muy interesante que pues lleva marcándome desde hace mucho tiempo, pues mi vida, la verdad, es lo que me genera a mí cada día poder compartir esta palabra. Sinceramente, poder estar aquí con ustedes, compartir un mensaje más, es lo que me llena a mí de alegría. Sé que Papá Dios está usándome como herramienta para poder llegar a ustedes. La palabra de hoy es bastante interesante, pero no solo la voy a dar yo, sino me la va a dar, me va a acompañar un conocido también del programa. Eh, la verdad, es un gusto tenerlo acá. Bienvenido, Pastor Helber, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Es todo suyo. No, gracias Anderson y gracias a cada uno de ustedes que por la gracia de Dios hoy nos acompaña. Realmente tú lo has dicho y es un, es un gusto estar sobre todo compartiendo la palabra de Dios y para reedificar vidas, ¿no? Para establecer lo que el Señor nos envía a hacer y es prácticamente una obligación para cada uno de nosotros y es diseminar su palabra. Entonces, pues nada, realmente es muy chévere estar acá contigo. Muchas gracias, Pastor. Bueno, eh, vamos a hablar de hoy de un tema que le pasa no solo a la iglesia, estamos como en la época del síndrome. Hace 8 días, como le estaba comentando a su merced, o como vieron en el programa, vimos el síndrome de Marta, ¿no? Un síndrome que pues marcó muchísimo, eh, sobre todo cómo vamos nosotros dentro de la iglesia, una vida espiritual bastante afanada y ansiosa, ¿no? Y hoy vamos a ver otro síndrome, un síndrome que marca la iglesia también es el síndrome de Jonás, un síndrome que realmente cuando vayamos desglosándolo, vamos a entenderlo porque Jonás marca también parte fundamental de lo que nosotros vivimos dentro de la iglesia y dentro del servicio, ¿cierto? Pues no sé, vamos a orar para que sea Papito Dios quien nos enseñe la palabra y que sea Él quien nos guíe. ¿Me parece? Vamos. Listo. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este día, por un sábado más, por un programa más, por un día donde tú estás con nosotros, ayudándonos y compartiendo esa palabra que tú tienes para nosotros. Te pido, Papito Dios, que seas tú por medio de tu Espíritu enseñándonos, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú tienes para enseñarnos. Te pido, papá, que seas tú ayudándonos y abriendo nuestros oídos para escuchar tu palabra, para escuchar esa maravilla de lo que tú estás enseñándonos a nosotros, papá. Mil gracias por todo. Que este programa llegue a las personas que tengan que llegar, que este programa sea de aprendizaje y de crecimiento para cada uno de los miembros de la iglesia, pero no solo para ellos, sino para cada uno de nuestros familiares y de nuestros amigos y de las personas que se acercan a nosotros y que se acercan a ti, papá. Que espero que este sea un programa donde las personas puedan acercarse a ti y donde las personas puedan escucharte. Úsanos como herramientas, úsanos como esa herramienta para llegar a muchas personas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí. Voy a leer el pasaje de Jonás. Básicamente vamos a hablar sobre todo el libro, pero pues voy a leer este pasaje específicamente para la introducción que es lo que requiere el programa. ¿Listo?
Jonás 4, capítulo 4, versículo 1 al 5. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que pues es la versión que estoy utilizando o leyendo. Dice así: Jonás se enojó muchísimo, pero no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que, cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida si vas a hacer así. Mejor mátame. Dios le preguntó a Jonás: ¿qué razón tienes para enojarte? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Bueno, aquí vemos a un Jonás enojado, un Jonás bravo, un Jonás donde estaba enojado porque Dios, en su infinita misericordia, había perdonado a Nínive. Y pues después de todo lo que Nínive le había hecho a- al pueblo de Dios, ¿no? Y es a lo que voy. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿no? Creo que todos conocemos la historia de Jonás. Dios es un profeta de Dios. Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar la palabra, a predicar el arrepentimiento. Jonás dijo: no, yo no voy a ir por allá, ¿cierto? En el capítulo 1 pues podemos verlo: yo no voy a ir por allá. Prefirió irse lejos, muy lejos, a Tarsis, más o menos, que queda geográficamente a lo que es ahorita España. Pues de Tarsis a donde estaba Jonás, pues es bastante lejos. Y, y aquí vemos algo importante dentro de lo que pasa en esta historia, y es, uno, Jonás desobedeció, que es lo que por lo general se escucha, lo que escuchamos nosotros como pues, eh, cuando escuchamos una palabra que predican sobre Jonás, escuchamos sobre la desobediencia, cómo Jonás se fue lejos, eh, cómo él no le tenía miedo a la muerte también, que pues lo vamos a desglosar poco a poco. Eh, pero la pregunta es, y la primera pregunta que yo me hago aquí es: ¿por qué huyó Jonás? ¿Qué necesidad tenía Jonás de huir sabiendo que la palabra estaba clara y pues no escuchamos a Dios, pero nosotros preferimos huir? Entonces esa es la primera pregunta que vamos a desglosar en este momento, y es: ¿por qué huyó Jonás? Su merced, ¿por qué cree que huyó Jonás? Bueno, para responder a esa pregunta, yo creo que tenemos que entender el contexto histórico que pasaba acá. Jonás, Jonás es parte del pueblo, ¿no? Y como parte del pueblo, pues tiene que estar amalgamado con toda la idiosincrasia de su pueblo. Entonces recordemos que quién era Nínive, ¿sí? Nínive, como todos ustedes saben, o la mayoría comprende, es una ciudad que era la capital del pueblo invasor de Asiria, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues no iba a estar muy contento Jonás como parte del pueblo que lo iban a invadir al volver su invasor y a decir: oiga, vengan, arrepiéntanse, ¿no? Obviamente no. Entonces, eso fue lo que realmente enojó totalmente a Jonás, y hay que tener algo muy claro, y es que, eh, pues, no es muy diferente a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Hay veces que el Señor nos manda a hacer cosas, inclusive pedirle perdón a personas que nos han dañado, ¿no? Inclusive pedirle disculpas a alguien que nos, nos echó la vida por delante, nos arruinó completamente, nos dañó los sentimientos de todo, y nos hace bajar la cabeza, nos hace bajar la cabeza. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás estaba totalmente apesadumbrado con esa misión, y decía irse a otro lado, como tú lo dijiste. A Nínive era cerca. Eh, sí, a Nínive era cerca y se fue para otro Sí, lado, totalmente opuesto, muy lejos, precisamente no por huir de,
yo lo veo así, no es por huir de Dios en sí, lo que pasaba era que no le gustaba la misión en sí de lo que tenía que hacer, porque era como ver frente a frente al enemigo y decirle, hasta tú tienes el perdón, hasta tú tienes la gracia. Y la verdad, hoy en día, todos nos, todos ante la gracia, es un escándalo, ¿no? La gracia es un escándalo aquí donde se mire, ¿m? Porque es una gracia Sí, que claro. alcanza a todo el mundo y hasta los enemigos. Entonces, eso es lo que estaba pensando aquí Jonás, porque una gracia que estaba alcanzando al enemigo número uno de su nación. Además, miremoslo de esta forma, cuando se enteraran en su pueblo de que de que él fue partícipe o tuvo que ver mucho en el arrepentimiento y conversión del pueblo enemigo, entonces, ¿qué iban a pensar sus coterráneos? Traicionero. Seguramente lo iban a linchar. Claro, claro, Entonces, un eso y traicionero. muchas cosas hicieron peso para que el hombre dijera, no, yo no quiero saber nada, si me van a matar, que no me encuentren, no quiero saber nada. De hecho, sí, por eso toma la decisión de irse a otro lado. Y yo creo que esa también era parte de la decisión de no tenerle miedo a morir, ¿no? Porque cuando están en el barco que se dirigía a Tarsis, eh, pues viene una tormenta, obviamente, Dios provoca todo eso para que se vuelva al lugar de origen y dentro del barco pues oren a sus dioses, oren a ver quién y Jonás sabía quién era Dios porque dice en el mismo capítulo 1 dice yo soy el que yo sigo al que creó el cielo y la tierra y en los mares, o sea, yo no creo que él le haya tenido miedo a la muerte. Y pues él dijo, pues yo me voy a librar de esto de una vez por todas, pues écheme al mar y todo se calma. Écheme al mar y todo se calma. O sea, él sabía que, pues, mátenme y todo, tranquilo, no pasa nada. Pero no sabía, pues, se va en barco. Uno se va en barco. Él sabía que Dios era el que controlaba, el que había creado los mares y la tierra. Y nosotros por lo general queremos siempre eso, alejarnos del propósito. Siempre queremos alejarnos del propósito cuando no nos conviene, ¿cierto? Entonces, hacemos lo que nos conviene primero, porque, uy, eso es la voluntad de Dios, entonces voy a hacer lo que me conviene primero. Pero también cuando es de la voluntad de Dios, como su merced lo explicaba ahorita, pedir perdón, pedirle perdón a alguien que nos ha lastimado tanto, entonces, uy, eso no debe ser de Dios, eso mínimo es del diablo que me está diciendo quién sabe qué cosa, y empiezan con esos misticismos también, ¿no? Esos misticismos uy, ese es el diablo que me está diciendo, yo cómo voy a Mm. perdonar a esa persona, no, 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 eso, y entonces queremos alejarnos, y lo que su merced decía, Nínive era la capital del reino asirio, obviamente Asirio, el ejército asirio hacía cosas horripilantes, empalaban a la gente pueblo, le sacaban las entrañas, además esparcían, pues lo que hacía según la historia, esparcían todo por el pueblo, las entrañas los esparcían por el pueblo, eh, además destruyeron a muchas naciones y hacer eso, o sea, que el arrepentimiento, porque Jonás sabía que se iban a arrepentir, porque por algo Dios lo había mandado, él como que quedó con esa duda, pero ¿para qué me va a mandar si ellos se van a arrepentir? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cierto? Yo creo Y es que, lo que... yo creo que él estaba de acuerdo con ir a predicar, pero cuando se enteró de que los iba a perdonar, dijo, no, o sea, yo hoy predico, pero siempre y cuando ellos se vayan para el los infierno. castigue, ¿sí? Sí, 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 eso es cierto. Y nosotros creo que tenemos esa enfermedad, también esa enfermedad espiritual, digámoslo de cierta manera hablando, y es que solo queremos hacer lo que nos conviene y lo que nos parezca mejor, lo que nos Ujú. parezca más cómodo, ¿cierto? Porque no queremos mover nada y no queremos lastimarnos y no queremos hacer algo distinto, no queremos, sino lo que nos parezca más cómodo. Si Dios me manda a hacer algo incómodo, yo no lo voy a hacer porque pues no, o sea, no, porque yo quiero la comodidad, yo quiero mi comodidad, ¿verdad? Y eso es parte de lo que lo que estamos descubriendo, el síndrome de Jonás, ¿cierto? Poco a poco vamos descubriendo lo que es el síndrome de Jonás. Y después de lo que sucedió con Jonás, que no le tuvo miedo a la muerte, pues bótenme tranquilos, yo me desaparezco, todo se va a calmar si me botan. No supo que pues igual
hubo arrepentimiento también en el barco, ¿no? En el barco donde iba Jonás. Luego vino este gran pez y el muy descarado tuvo que estar dentro del pez por 3 días y por 3 noches para poder orar, ¿no? Para poder orar después eh, de lo que hizo. 3 días y 3 noches pasaron para que él pudiera orar, para que él finalmente llegara a tomar la decisión y bueno, está bien, voy a ir a Nínive, perdón, no sé qué, entonces ahí sí viene como perro arrepentido. Y, y en el capítulo 10 en el capítulo 3 perdón, dice, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, que fue cuando ya llegó el arrepentimiento, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, no los castigó, que era lo que su merced estaba diciendo. Es muy gracioso esto y me gusta esta parte del capítulo 3, ¿cierto? Sabemos que el capítulo 2 pues, es la oración que hace Jonás. En el capítulo 3 pues ya llega Jonás a predicar a Nínive, ya como a regañadientes, ya como por obligación. Y en el capítulo 3 dice, y todos se arrepintieron, obviamente, todo Nínive se arrepintió y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que le había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, este versículo hizo enojar a Jonás. Este pequeño versículo, lo que dijo Dios que ya no lo iba a hacer, hizo enojar a Jonás. Y es la segunda pregunta que me genera, y es, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué nos enojamos cuando Dios hace cosas buenas con las personas malas o con las personas que nos lastimaron? No malas, sino que personas que nos lastimaron o que pensamos nosotros que son malas, ¿cierto? Entonces yo le pongo un ejemplo, entonces me enojo porque, no sé, mi hermana me trató mal o un amigo me trató mal y él viene, se arrepiente de corazón, tal vez no me pide disculpas, pero se arrepintió de corazón, conoce a Jesús, le entrega su corazón a Jesús y veo que le va muy bien. Y yo me enojo y le digo, ¿por qué a él le va bien? ¿Por qué a él le va bien si a mí me lastimó mucho? ¿Por qué nos enojamos tanto por eso? Realmente, realmente eso tiene que ver mucho con la, con la razón de ser de las personas, ¿no? Con la esencia del ser humano. El ser humano por naturaleza es un ser egoísta. Y si tú ves, pues, quién era Jonás? Jonás, pues, tiene una relación con el Señor. ¿Sí? Y lo digo es porque, pues, el Señor lo busca para ser su profeta, ¿cierto? De hecho, tenemos que entender que Jonás era un contemporáneo de Oseas y un contemporáneo también de Amós. Cuando decimos Digamos, sí, que señor. de Oseas y Amós, pues es un tiempo donde la gente está en rebelión contra Dios. Y uno ve estos libros, es un tiempo donde la gente está en rebelión contra Dios. Como decíamos, pues Nínive era el enemigo declarado de Israel. Y ellos, como lo decías tú al principio, ellos eran conocidos por su maldad. Ellos cuando conquistaban, violaban a sus mujeres, torturaban a sus hijos, asesinaban, masacraban, y obviamente eso lo tenía Jonás en su cabeza. Entonces, como te decía, Jonás está de acuerdo en pregonar contra Nínive, no a favor. Pero pues se entera de que Dios los perdonaría si se arrepentía. Entonces eso le rayó la cabeza al hombre. ¿Sí? Él tenía algo personal contra ellos, como te digo, es algo que va muy en la forma de ser del ser humano. ¿Sí? Pues a mi parecer tenía dos problemas, como ya lo dijimos, si se arrepentían, sentiría que estaba traicionando a esas madres viudas, a las madres violadas, a hijos huérfanos de gente que los mató y los masacró, y si no lo hacían, su vida corría peligro, como dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué hacer? Escapar. Y eso es lo que hacemos todos cuando vemos que no podemos manejar las cosas, ¿no? Entonces, paga su boleto, se embarca a Tarsis. Como decíamos, Nínive está a 900 kilómetros más o menos de Israel y Tarsis está Sí, ubicada a como a 4000, lo que tú dijiste, como de más aquí a España, como más o sí, menos. es lejos, como 3 veces Es más de lejos, lo entonces que era tres llegar veces, a Nínive, exacto. sí. Si nuestras matemáticas no fallan, son como tres veces. Entonces yo diría que a 900 kilómetros está la voluntad de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto
hacerlo más sencillo, pero aquí a 4.000 no lo está. Esa es como la diferencia que tenemos que tener en cuenta. 900 está la voluntad, pero a 4.000 no lo está. Sin embargo, me voy a los 4.000. O sea, realmente No, lo que nos damos cuenta con esto es que el tipo estaba escapando, ¿sí? Y siempre que uno desobedece a Dios, el viaje es más, pero más largo, mucho más largo. Y, y realmente cuando lo pasamos a nuestra vida actual, pues no necesariamente lo que decías tú, no necesariamente lo que pase tiene que ver con el enemigo, sino con las malas decisiones que tomamos. En algún momento Dios nos envía a hacer algo, no necesariamente tendrá que ver con el ministerio, sino de pronto con cortar una relación tóxica, con iniciar una relación, con terminar con un empleo, con mudarte de un lugar o mudarte a otro lugar. Y cuando no lo haces, porque eso es la voluntad de Dios, empiezas a viajar en dirección contraria. De modo que te alejas de lo que Dios quería realmente para ti. Ese es un viaje más largo, 3 veces más largo, y no solamente eso. De hecho, los 40 años del desierto de Israel no siempre son obligatorios para todo el mundo. Pues sí, sí, hemos crecido en iglesias donde se nos ha dicho que no puedes evitar el proceso del desierto, que el desierto es muy, pero muy importante y que tienes que pasar por ahí, que tienes que cruzarlo si quieres llegar a la tierra prometida. No importa el tiempo que esto tarde, ¿no? Pero yo veo a un Dios que pudo haber llevado a Israel en 2 años, en 2 años y medio quizá, pero al final se convirtió en 40 años por desobedecer o simplemente porque no estaban preparados. Y aquí hay otro tema, y es que el regreso será más largo aún. mm, Hay gente que lleva años haciendo las cosas mal y pretende que Dios lo arregle todo con una oración. No, es que no, eso nos va a y costar, será doloroso y complicado, ¿sí? y De las pronto, oraciones son pequeñas, ¿no? Las oraciones son sí, no, como, las por oraciones son favor, de dos perdóname y líneas. ya. Exacto, Ajá. las oraciones son lo que puede tardar el Transmilenio en llegar a tu trabajo, en llevarte, ¿sí? Es que tenemos padres que se desconectaron de su familia para ganar dinero. Ahora con los años perdió la autoridad con sus hijos. Uno de ellos es drogadicto y usted lo lleva a la iglesia para que le quiten el espíritu de drogadicción porque ahora todo se volvió eso. Y no es un Oh, sí, todo espíritu, misticismo. son años y años de desconexión. El viaje de regreso te costará lágrimas. Tú no puedes No, pedir que Dios en un segundo arregle años de equivocaciones, te perdona, sí, pero las cosas son hechas nuevas, sí, claro que sí, pero eso, las consecuencias hay que afrontarlas. Hay gente que, de hecho, por ejemplo, no diezma nunca, porque no tiene, porque no puede, porque no me alcanza, porque es que tengo que hacer. Un día, un día aburrido de la escasez, entrega unos billeticos y ya quiere que ocurra el milagro, por ejemplo. ¿Qué pasa, señor, si yo le coloqué ahí el billetico? ¿Sí me hago entender? Yo puse el sí, diezmo, te sí. estoy probando como lo dijiste, dice. No veo nada. Vea pues. Son No, años y de es no que pagar sus también, deudas de Dios y entonces, ¿qué esperaba? Ahora son unos cuatro sí. mil kilómetros hasta Tarsis, son otros 4.000 de vuelta, no solamente de ida, sino también de vuelta. Y Dios no te va a teletransportar. Tú Y que, y tendrás que, por tus medios, porque mire que Jonás pagó su tiquete, por tus medios eso es lo que te iba a decir. recorrió la distancia. Y le toca volver a pagar en la de vuelta con los propios medios que, que era, que era básicamente lo que su merced está diciendo. Nos toca sufrir el doble porque tomamos una mala decisión, nos alejamos, nos fuimos lejos, eh, y ahora nos toca devolvernos como que arrepentidos de corazón, espero, ¿cierto? Volvernos y otra vez como que no, perdón, y pasar ese proceso doblemente y pagar doblemente simplemente por no ir a esos 400 kilómetros porque simplemente no nos gustó, porque simplemente no nos pareció que era lo mejor o lo más correcto, ¿cierto? No nos pareció que era lo mejor. Y pues eso es como parte de lo que estamos haciendo, porque queremos o nos sentimos también con una superioridad moral, ¿no? De pensar y de veras que yo soy cristiano y yo te miro por encima del hombro porque Dios a mí sí me perdonó, pero a ti no, ¿cierto? Dios a mí sí me hizo esto, pero a ti no, o sea, no, yo te miro y como si no, pues, nosotros también la embarramos, nosotros también, y ese es el problema también que vemos dentro de la iglesia, es que miramos a los otros por encima del hombro, a los que no son cristianos,
valga lo pongo entre comillas, a los que no son cristianos los miramos por encima del hombro y, ay, no, pues que, es que mire lo que está haciendo, no, 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 mire, no, qué está haciendo, no, no, no sé qué, sí sé cuántas, y cuando miramos, hey, pero ¿qué es lo que está pasando? Usted está cometiendo casi los mismos errores o peores de lo que le está diciendo, pero como usted se cobija en una superioridad moral inexistente de decir, es que yo soy cristiano, ay, es que yo soy cristiano, y él, como si el decir yo soy cristiano ya lo fuera salvo. ¿Qué es lo que pertenece realmente ser cristiano? Es demostrarlo con su manera de hablar, es demostrarlo con su manera de ser, es demostrarlo con su actuar, es demostrarlo con su manera de expresarse hacia los demás, con respetar a los demás, con decir, hey, yo también la embarro, pero pues embarrémosla menos, ¿sí? Cambiemos los dos. Venga, yo sé que usted me lastimó muchísimo, pero venga, yo lo perdono, yo lo abrazo. Y a veces estamos como Jonás, mirándolos por encima del hombro con una superioridad moral porque Dios, como nos eligió, ¿cierto? Y lo miramos con esa superioridad moral y nos enojamos porque vemos que Dios nos está perdonando, pero, hey Dios, pero ¿por qué Él está haciendo eso? ¿Cierto? Y entonces aquí ya cruzan, hay como un empalme con el síndrome de lo que hablábamos hace 8 días del síndrome de Marta. Entonces nos empezamos a victimizar también y decimos, hey, pero ¿por qué yo? ¿Por qué los está perdonando si no vio que me lastimó? No, yo estoy sufriendo mucho, yo estoy sufriendo mucho. Y el volver y el alejarnos de la voluntad de Dios, el alejarnos de lo que Él tiene para nosotros, nos va a costar y nos va a costar casi 2 veces más de lo que podría haber tomado desde el inicio. Eh, y tal vez, como Jonás, no le tenemos miedo a la muerte, ¿cierto? Pero, hey, ojo con lo que estamos haciendo, porque también el no tenerle miedo a a la muerte y no arrepentirnos de lo que estamos haciendo y de alejarnos y de escondernos como si nos pudiéramos esconder, porque esa es otra, ¿no? Porque pensamos que nos podemos esconder de Dios, pensamos que si nos vamos más lejos, pensamos que si ya nos escondemos debajo de la mesa no nos va a ver. No, Jonás mismo lo dijo, él es el creador del universo. Si él quiere perdonar a Nínive, él lo va a hacer porque es Dios. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Quién más? Es él. ¿Y por qué? Porque él quiere así. Si él quiere, pues ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Pero a veces miramos desde la superioridad moral, desde una superioridad hey, o sea, soy yo, o sea, por favor, ¿qué estoy haciendo? Ellos no merecen tu perdón, y, por favor. O sea, si miramos quién es más malo, pues, hombre, aquí me llevan a mí primero. Totalmente cierto. La verdad es que, pues, tenemos que tener presente eso. Si nos vamos para atrás, pues, nosotros vamos a pagar los gastos. ¿M? Cuando huimos de la voluntad de Dios, corremos con los gastos. No, de hecho, eso no se dice nunca y tampoco hay un amén para eso, ¿no? Entonces, si vas a Nínive, tiene todos los gastos pagos, pero si te vas a Tarsis, tú los pagas. Mm. Si algo, de hecho, si algo nos está costando más de lo que pensábamos pagar, si estamos durando más de lo que pensábamos quedarnos, si te ha llevado, si nos ha llevado más lejos de lo que pensábamos ir, es muy probable de que estemos yendo hacia Tarsis y no hacia Nínive, ¿no? Que Sí, estemos en una relación disfuncional, que estemos emprendiendo algo que Dios no nos haya mandado, que estemos en una iglesia muerta sin la presencia de Dios y no la dejas por temor a que el pastor te maldiga o porque tienes parientes o amigos allí, no sé, pero cada día que vamos hacia Tarsis es un día más que nos alejamos y el boleto lo pagas tú. Realmente lo que trato de decir es que cuando algo se mantiene de manera crónica en un hijo de Dios, tienes que abrir los ojos, tenemos que abrir los ojos, tenemos que dejarle dormir. eh, no debe haber algo crónico que se repite una y otra vez en nuestras vidas. De hecho, podemos pasar por una temporada de enfermedad, quién no pasa por allí, ¿no? Pero si sales de una y te metes en otra, ya es un patrón. Estás pagando un precio que no deberíamos estar pagando. Ya cuando es crónico, cuando es repetitivo. Por ejemplo, usted no puede cometer el error que le metieron a la tarjeta de Codensa por la cabeza, por los ojos,
porque es que mi suegra está de cumpleaños y usted, como un buen yerno, pues le vamos a comprar un Smart TV de 70 pulgadas, pues lo normal, ¿no? Nosotros siempre queremos mucho la suegra. Yo sé que, y eso no pasa en nuestra iglesia porque de verdad que somos muy espirituales, ¿no? Y conscientes. Pero si eso es repetitivo, si esa tarjeta de crédito cada año está en rojo, si eres enfermo por las compras, si nos endeudamos siempre, y si llega enero y estamos debiendo hasta los calzones porque los tenemos puestos, pues eso es un patrón. Eso nos dice algo. Estamos en un camino diferente. No vamos para Nínive, vamos para otro lado y estamos pagando un Sí, costo y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Muchos están cargando con los gastos emocionales, gastos espirituales, gastos psicológicos, incluso físicos de haber ido a Tarsis. Es un costo que no tendríamos que estar pagando. Cuando algo se repite, es un costo que estamos pagando. ¿Mm? Hay un patrón ahí. Hay gente que repite los mismos patrones con la pareja, por ejemplo. Se casan, el uno saca la peor parte del otro, saca la peor versión del otro, se separan y el camino de vuelta es doloroso, es largo y doloroso, costoso y largo. ¿Cuánto no vale un divorcio? Pero, y adivinen qué, se vuelven a casar. Y pasa lo mismo. No es que Satanás, pastor, es que me tiene asoleado, pastor. No, es que eres tú. Eres tú. El diablo ni se enteró que te volviste a casar. ¿Mm? Ni se enteró. Es tu culpa. Estamos pagando y un no me precio que no invitaron. deberíamos. ¿Mm? Y esa es la pregunta. La pregunta es que nadie se entera de ese costo hasta que no está inmerso en el problema. Sí, me recuerda cuando yo, que su mujer lo conoce, yo iba a hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto, un emprendimiento. Y pues todo iba bien, todo iba chévere, eh, eh, sabiendo que yo también tal vez me iba a alejar de, 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 de varios propósitos que Dios tenía para mí. Su merced los conoce muy bien. Y, y, y llegó un momento donde yo me enteré a tiempo antes de tomar esa decisión. Yo creo que ahí sí digo que Dios puso la mano, porque me dijeron, bueno, usted tiene que tomar la decisión. Cuando empiece esto, usted tiene que tomar o la iglesia o el emprendimiento. Y yo como que, uy, Pérez, ¿aseguro lo que estoy diciendo yo? No dije nada en ese momento, yo dije, bueno, está bien. Y ahí fue donde yo entendí y dije, hey, me estoy yendo a Tarsis y no me estoy dando cuenta. Porque a veces somos así, a veces nos empezamos a tomar tan malas decisiones que pensamos que son buenas que porque vienen de Dios, ¿cierto? Y pensamos que son buenas porque vienen de Dios. Entonces, y lo que estamos haciendo es alejándonos y yéndonos a Tarsis lenta, dolorosamente, y no sabemos, no nos enteramos porque pensamos como eso viene de Dios, entonces sabemos que las cosas van a salir bien, como eso viene de Dios, entonces claro, Dios está y está su mano sobre nosotros, pero realmente no es así, realmente no es así, porque las decisiones, ya su merced lo ha dicho, la palabra lo dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Si es bueno y si es agradable y si es perfecto, viene de Dios. Si nos parece bueno, pero no es agradable ni perfecta, pues no viene de Dios. Es así de simple. Tiene que cumplir las tres reglas de la voluntad perfecta de Dios, no hay más. Y a veces por tomar esas malas decisiones, por tomar esas malas decisiones, lo que nos estamos haciendo es alejándonos de Nínive, que es la voluntad de Dios, y, y yéndonos para Tarsis lentamente, dolorosamente, aún sin saber que lo estamos haciendo, porque eso también duele. Y duele más saber que, uy, nos alejamos y cuando, uy, ¿qué pasó acá? ¿Y yo dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo en Tarsis? Alcancé a llegar a Tarsis. Jonás no alcanzó a llegar a Tarsis, pero ¿qué tal nosotros sí? Y tal vez nosotros lleguemos más para allá. Que en vez de España lleguemos, no sé, por allá a Estados Unidos, más lejos todavía, no sé, Rusia, China, Japón, no sé. Digo Estados Unidos porque pues en ese momento llegar a Japón creo que era más fácil que llegar a, a Estados Unidos. Pero, pero sí, o sea, nos alejamos tanto y no sabemos ni siquiera en qué momento nos estamos alejando, pero seguimos tomando tan malas decisiones pensando que vienen de ellos y lo que hacemos es lastimarnos y cuando llegue el momento exacto y el momento real de poder decir, hey, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya vamos a estar 4000 metros lejos de la voluntad de Dios y para volver es lo más difícil, lo más duro y
duele y quema y pesa y además nos toca pagar el precio a nosotros porque no nos lo van a dar. Su merced lo dijo, para llegar a mí me están todos los gastos pagos, es como ir de viaje y usted no pagar ni un solo peso, ¿cierto? O ir más lejos, pero usted Esa es la, corre con todos los gastos. esa definitivamente es la gracia. Tú no pagas un peso. Ahí está representada la gracia del Señor. La gracia es porque pues no pagas un peso y la tienes toda. Y esto representa ir a Nínive. Además, de hecho yo creo que en la mente de Jonás está lo que tenemos todos en la mente, y es que cuando tú no ves los problemas, cuando tú no pasas tú eres, somos tan tercos que hasta el último instante, hasta el último momento es cuando uno se da cuenta de que, ay, Dios existe, entonces voy a orar. De hecho, le pasó a Jonás, ¿no? Sí. Pasa todo, o sea, yo no veo a un Jonás orando en la terminal de transporte. Yo no veo a un Jonás orando en el barco, no. Yo lo veo allá debajo del lago, ahí sí se acuerda. Y 3 días después, ¿no? Que ni Sí, siquiera es capaz de acordarse de una vez, apenas como que, no sé qué le sucedió, se lo comió el pez gigante, se lo comió el pez gigante y tuvo que esperar 3 días y 3 noches para poder orar. Y digo, pues uno tiene que estar de verdad o muy enojado o tiene que estar, yo no sé qué pensar en su cabeza como para que un pez gigante me esté comiendo y yo no. Yo sabiendo quién es Dios, yo no puedo orarle o no puedo orarle inmediatamente. Entonces él tuvo que esperar 3 días, quién sabe qué estaba pasando, y 3 noches para poder orar, ¿no? sí, bastante fuerte y de por sí que cuando está en el barco por allá en el capítulo 1 y se da cuenta, no, es por este tipo, vamos a echarlo, no, no queremos porque no le oras a tu Dios. Ya sabían, o sea, realmente tiene que hasta las mismas personas inconversas dejando a uno en vergüenza, ¿sí? Porque a eso le pasó a Jonás. Esta gente que estaba en el barco eran todas adoradores de otros dioses. ¿Por qué no le oras a tu Dios? ¿Mm? Qué Así, vergüenza para un cristiano que lleguen y le digan eso, oiga, ¿por qué no más bien le ora a su Dios en vez de estar haciendo lo que tiene que estar haciendo? O sea, algo que yo debería hacer, ¿no? algo Y que aún uno se así supone que tampoco. debería saber, sí. ¿Sí? Ni con esas. Entonces me voy, tiene un pez que tragarme, no sé qué pez sería, o no sé, no dice nada, y me bota allá, y después de que el pueblo inclusive ya va saltando por allá el capítulo 2 y el tema, saltándonos entre versos, ya después de que el pueblo Nínive se arrepiente, lo que tú decías allí, que leímos, es que se enoja. Eso somos nosotros, y no es para criticar al señor Jonás ni nada, porque también somos No, así. no, sí, Somos claro. así. Esa es nuestra naturaleza. Pasa lo que tiene que pasar, la voluntad de Dios pasa, nos la pasamos por la faja porque todos los días hacemos lo mismo. Y aun cuando pasan las cosas que pasan, entonces todavía preguntamos por qué está pasando eso si es que yo soy creyente. Exacto. Y a mí me genera algo curioso, de que Jonás se enoja, eh, porque Dios fue misericordioso también, ¿no? Fue misericordioso, perdonó al pueblo de Nínive y entonces eso me hace pensar, no sé si de pronto su merced me dice otra cosa, me hace pensar que a Jonás le faltaba también esa misericordia que Dios enseña y que Jesús enseña y que esa misericordia, a veces nosotros también nos falta esa misericordia con los demás, tener esa misericordia. Y quiero decir, pues, qué significa, pues, la palabra misericordia, y es que, pues, esta viene, básicamente hablando etimológicamente, súper rápido, viene del latín, que es misere, que significa miseria o necesidad, y pues, cordis, que indica corazón, y a, que expresa hacia los demás. O sea, el impulso del corazón que provoca una acción en favor de los miserables, en favor de los necesitados, ¿sí? Tener una acción de corazón que para ayudar a los demás, a los que más necesitan, básicamente. Y en este momento, pues, en el pasaje que leemos, Dios tuvo misericordia de los que necesitaban arrepentimiento, que en ese momento era Nínive, ¿sí? Y Jonás estaba
interponiéndose al arrepentimiento de un pueblo, ni siquiera estaba interponiéndose el arrepentimiento de una persona, sino de un pueblo. Y tal vez nosotros a veces somos así, que Dios quiere a través a través de que nosotros le pidamos perdón a otra persona o que le hablemos a otra persona que nos lastimó o que le digamos o que abracemos a alguien que lo necesita. Dios está diciendo, hey, ahí está mi misericordia. ¿Dónde está? Ahí dice la misma, Jesús mismo, misericordia quiero, mas no sacrificio. Y a veces nos sacrificamos tanto y sacrificamos tantas cosas, pero no tenemos esa misericordia y decimos, hey, pero ¿qué es lo que está pasando? Por qué nos cuesta tanto la misericordia? ¿Por qué nos cuesta tanto dar en misericordia? Y me recuerda la parábola del buen samaritano de Lucas 10 que está pues en la palabra que Jesús enseña y vemos como primero, pues los samaritanos eran mestizos, judíos y asirios, ¿verdad? Y obviamente, pues por eso también era un choque tremendo, porque pues los asirios, todo lo que le habían hecho al pueblo de Israel, aparte pues había una contienda en cuanto en qué monte iban a adorar y pues todo ese proceso pues que no viene al caso, pero vemos que el sacerdote pasa y ve y no lo toca, no lo mira. Vemos al levita también, no lo pasa, no lo mira, ¿cierto? No tuvieron misericordia de él. También debemos entender el contexto de ellos, porque pues no son malos tampoco dentro de la historia, no son malos. Porque pues si vemos el contexto, si ellos tocaban a alguien que se estaba muriendo, a un moribundo, ensuciaban sus vestidos, volver a retomar, digamos, a retomar sus oficios como sacerdote, ¿cierto? Era tremendo, grande. Entonces, por eso ellos no lo tocaron. Y el samaritano, que era inmundo, por así decirlo, para ellos, sí lo hizo, tuvo misericordia de este hombre. Y a veces nosotros nos creemos, como lo decía anteriormente, con esa superioridad. No queremos ensuciar nuestros vestidos, no queremos ensuciar nuestro corazón con personas inmundas, ¿cierto? No queremos ensuciar nuestro corazón con personas inmundas porque, o sea, que sea y a veces hay que ensuciarnos las manos, hay que ensuciarnos las manos, trabajar, ensuciarnos las manos es tener también misericordia. Yo prefiero presentarme delante de Jesús con un corazón limpio y con unas manos sucias, porque sé que mi corazón, si mi corazón está limpio, pero mis manos están sucias porque ayudé a alguien que lo necesitaba o porque hice lo que Dios me está diciendo con una misericordia sin enojo, sin rabia, sin frustración, sin tristeza, sino con un corazón limpio, yo digo, pues por lo menos sé que estoy haciendo bien las cosas, pero no tenemos misericordia, nos falta misericordia y creo que eso es lo que se está viendo hoy en día, no solo en la iglesia de manera general, nos falta también esa misericordia, nos enojamos porque nos creemos superiores y cuando vemos lo que Dios está haciendo, nos interponemos a esa misericordia y nosotros pretendemos decir, y pues, hey, Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó. También en Deuteronomio está misericordia quiero. Jesús lo dijo, misericordia quiero, mas no tu sacrificio. ¿Qué es más importante, la misericordia o el sacrificio? La verdad, yo creo que el mismo contexto lo está explicando. Cuando creo que el problema central aquí radica precisamente en ese versículo. Misericordia quiero y no sacrificio. No estamos hablando del sacrificio de las personas, hay que No, entender eso. Estamos hablando de los ritos. Es que hacían antes, ¿no? Sacrificar el tema del animalito, sacrificar no sé qué. Este es el sacrificio fresco a Dios. ¿Y cómo se llama eso en general? Pues nada más ni nada menos que religión, ¿sí? Tradición. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que pasaban los años y pasaron los años, todo el mundo pensamos que lo más importante es eso, la religión. Por eso mismo, todo el desfile que hubo con el tema del buen samaritano. ¿Sí? Pasó gente y pasó gente y pasó gente. ¿Y por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Porque en su mente y en su corazón solamente había una cosa,
una sola cosa, y es el tema que obliga a la religión a pensar qué tan digno soy, a pensar hasta dónde puedo llegar a ser, porque es que a mí me abraza más el Señor por esto y lo otro, porque es que tengo este y otro ministerio. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? También pasa lo mismo. Misericordia quiero y no sacrificios. A mí no me interesa que usted tenga el rito, que se vaya a todos los servicios a la iglesia, que haga esto y que haga lo otro. A mí me interesa es que tenga la misericordia por la gente, no la religión que dice tener, porque mi religión Ujú. para mí es un trapo de inmundicia que no lo soporto. El mismo Señor lo está diciendo. Y ese mismo verso que lo está diciendo, yo ya no quiero eso, dice el Señor. A mí me parece inmundo lo que tú estás haciendo y hoy en día pasa eso. Muchas personas están enfocadas en sus cosas, en sus temas, pero aunque le pase por encima, somos tan ciegos y somos tan sordos que no ni escuchamos ni vemos que la gente necesita. Ni escuchamos ni vemos que la gente necesita de nosotros una palabra, ni siquiera cosas materiales, una palabra. Pero la gente no se da cuenta que los necesitan porque están metidos y enfrascados en otras cosas, en sus afanes, en sus ministerios y en sus cosas, en tradiciones que les enseñaron por años. Entonces tienen en la mente algo que jamás enseñó Jesucristo. Entonces pasan los días, pasan los años enredados y enfocados en otras cosas que no tienen nada que ver acá. Y Sí, sí, obviamente, sí, yo creo que ahí va dentro de la religiosidad que tenemos nosotros, ¿no? Dentro del misticismo de lo que hablábamos antes, esa religiosidad de ver más allá de creer que, ay, no, todo es, Satanás me está diciendo y Satanás hizo esto y el enemigo está haciendo esto, el chanclas, como su merced le dice, está haciendo esto otro, me está atacando, me está haciendo no sé qué, y realmente son las decisiones que nosotros estamos tomando. ¿Cierto? Preferimos, entonces yo quiero estar en el ministerio, yo hago este ministerio, yo quiero estar en el ministerio, pero no quiero hacer, no quiero ayudar a los demás y a veces tenemos a nuestros hermanos dentro de la iglesia sufriendo con ganas de un abrazo y uno por estar pendiente ay, si esta persona, yo estoy en este ministerio, yo barro la iglesia, yo hago no sé qué, sí, y a veces pues solamente necesitamos mirar al lado y decir, hey, yo sé que lo necesitas, yo te estoy viendo, Jesús también te ama, mm, tranquilo. Y a veces necesitamos eso, ensuciarnos, digamos, las manos, ir afuera, porque solo queremos predicarles a las personas que tenemos ahí ya esa comodidad. Y el trabajo está es afuera, el trabajo está allá afuera donde las personas necesitan, donde necesitamos ensuciarnos las manos, llegar con un corazón limpio, pero ensuciarnos las manos y decir, aquí está, aquí estoy, mire, yo quiero que estas personas, yo quiero que este barrio, yo quiero que estas cosas, que estas personas, perdón, lleguen y te conozcan a ti, Jesús, y predicarles a esas personas que necesitan conocer a Jesús, no a los mismos de siempre, sino a los que necesitan conocer la palabra, hacer esos proyectos donde nosotros digamos, ellos no conocen la palabra, a ellos les voy a predicar porque a ellos son los que Dios me dijo que les predicara, que son los que no te conocen a ti. Pero no, queremos es hacer las cosas, nos enojamos cuando Dios nos dice, pero porque ellos, si esos pelados yo los veo que están como fumando y ellos están en su cuento, yo no voy a ir allá porque no sé, que se va. No, ay no, pero yo prefiero es estar con mi grupito y yo hablo de Jesús y todo bien, pero allá con esos pelados que se la pasan fumando y no, yo no, allá no los vemos con eso pero si Dios te está diciendo, si ese es tu niño y si allá va a ser donde Dios te está mandando y esa es la voluntad de Dios, pues ve, no te enojes, no los mires por encima del hombro, ten misericordia de ellos, que yo los amo y yo los escogí, porque yo los conozco, yo conozco sus nombres y por eso te envío a ti para que vayas y les prediques. Pero entonces nos ponemos en la mitad y dejamos que nuestra religiosidad nos impida ir a predicarles. Eso es tremendo y eso es horrible. Y esa es parte del síndrome de Jonás. Un Jonás, un Jonás enojado, un Jonás que quería morir, un Jonás que le dice a Dios, prefiero morirme antes de ver cómo usted los perdona. Un Jonás, un Jonás que huye de Dios, de la voluntad de Dios, ¿sí? Y todo ese proceso lo vamos viendo. Y ese proceso es el que se va viendo dentro de la iglesia y dentro del ministerio. Pastor, muchísimas gracias.
La verdad, para mí es un gusto haberlo tenido acá. Siempre es bonito y hermoso aprender de su merced. Sé que Papito Dios lo guía y sé que Papito Dios es lo principal en su vida y por eso para mí es un privilegio que su merced esté acá. La verdad, pastor, muchísimas gracias. Para mí es un honor. Nada, primero el Señor, ya sabes, y como ya te dije al principio, realmente también para mí estos espacios me encantan porque no solamente, o sea, uno lo hace como con ese amor para las personas, ¿no? Pero yo creo que el que más aprende es uno mismo Sí, claro. y el que más sé que se impregna de esas experiencias es el Señor. Aquí, cuando tú hablabas, me llegaba a la cabeza porque, por ejemplo, Dios no impidió que Jonás subiera en el barco. Es que eso también se puede espiritualizar, ¿no? Entonces decir, no, es que examinar erróneamente de que, por ejemplo, me voy para allá y si Dios no quiere que vaya, entonces que me lo impida. Entonces, son varias cosas y eso tiene que ver mucho con la misma religiosidad. Entonces, de Sí, verdad, claro. Anderson, muchas gracias por el espacio y realmente muy chévere estar acá. Muchas gracias. Pastor, de verdad, muchísimas gracias. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomémonos un café con Jesús, en YouTube, en Instagram y TikTok como TUCJ Rayal Piso 11. No olviden seguir las redes sociales de la Iglesia Rompiendo Muros en Facebook, en Instagram y en YouTube. Vamos a estar subiendo también las prédicas de la iglesia para que las miren también en YouTube, para que se suscriban. No olviden compartir este mensaje para todas las personas que de verdad lo necesiten. Sé que muchas veces nos gana la religiosidad, pero es importante y yo creo que a eso nos ha mandado Dios a romper esa religiosidad y a ir a trabajar a nombre de Él y a servirle a Él. Amén. Y nada, pastor, de verdad, muchísimas gracias. Para mí siempre va a ser un privilegio y como su merced me ha enseñado desde que lo conocí, lo importante de predicar la palabra es que primero nos predique a nosotros y nos toque a nosotros. La verdad, muchísimas gracias, pastor. Dios lo bendiga y nos vemos dentro de 8 días en otro programa más. No olviden que esto es Tómanos un café con Jesús y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga. Chao. Dios bendiga a todos.